Aún en este episodio, a las 3 de la mañana mi teléfono sonó. Era mi padre, el imán. No gritó, solo dijo: "Has elegido tu blasfemia. Sara ha muerto. Ya no existes para nosotros". Y colgó. En ese segundo perdí a mi familia entera. 3 días después, recibí una foto. Era un cartel negro pegado en una farola de mi ciudad natal. Decía que yo, Sara, había fallecido el martes. Mi padre había oficializado mi muerte. Él recibió condolencias, se lavó las manos y borró mi existencia mientras yo todavía desayunaba al otro lado del mundo. Pero lo peor no fue el cartel. Lo que mi padre me hizo, estando yo aún viva, fue lo peor de todo. Puedo recordarlo con detalle. No podía respirar. Así que te invito a unirte a mí en este testimonio. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quienes volvieron del límite de la vida. Hoy mi nombre es Sara. Ese es el nombre que está impreso en la placa identificativa que llevo todos los días en la farmacia. Es el nombre por el que me llaman mis compañeros de trabajo cuando necesitan que verifique una receta o que oriente a un paciente sobre la dosis de un medicamento. Es el nombre por el que me conocen mis nuevos amigos y es como me presento ante el mundo ahora. Pero Sara no es el nombre que recibí cuando nací. Durante los primeros 21 años de mi existencia, respondí a otro nombre: Sara. Nací en una ciudad conservadora de Oriente Medio, un lugar que prefiero no identificar por razones de seguridad, donde las montañas parecen cercar el valle como muros altos y donde el tiempo pasa de una manera diferente. Allí, la tradición no es solo un viejo hábito o una elección cultural, es la ley absoluta que gobierna desde el amanecer hasta la puesta del sol. Mi padre era un imán, y no era solo un líder religioso común del barrio, era un hombre extremadamente respetado y, siendo muy honesta con vosotros, muy temido por todo el vecindario. Su voz no solo resonaba en las oraciones de la mezquita, sino que dictaba las reglas de moralidad y conducta para cientos de familias. Crecer como la hija del imán significaba cargar un peso invisible y constante sobre los hombros. No era solo una niña o una adolescente normal. Yo era un símbolo vivo. Yo era la prueba pública de su piedad. Cada paso que daba, cada palabra que decía, cada gesto mío era vigilado no solo por él, sino por toda la comunidad. No tenía permiso para tener dudas, para cometer errores o para querer algo diferente a lo que había sido diseñado para mí. Lo que voy a contar ahora es difícil de creer, pero es la más pura verdad de mi vida. Si viajas a esa ciudad hoy y tienes el valor de preguntar por Sara, la hija del imán, la gente no te llevará a casa de mis padres. Te llevarán al cementerio antiguo de la ciudad. Allí, entre filas de piedras desgastadas por el sol fuerte, existe una lápida real con mi nombre de nacimiento grabado en ella. Tiene la fecha en la que nací y la fecha de mi fin. Mi familia celebró un funeral completo para mí. Mi padre se lavó las manos, recibió las condolencias de los vecinos. Mi madre lloró sobre una despedida simbólica, y fui legal y socialmente borrada de su existencia. El detalle más cruel y surrealista de todo esto es que lo hicieron mientras yo todavía estaba viva, respirando, caminando y viviendo mi rutina al otro lado del mundo. Yo llamo a esto mi SM, mi experiencia cercana a la muerte. Pero mi SM fue diferente a las historias que solemos escuchar, donde el corazón de la persona se para en una mesa de operaciones y ve una luz blanca. Mi SM fue una sentencia social decretada por mi propia familia. No perdí mis constantes vitales físicas, mi corazón siguió latiendo, pero perdí toda mi vida anterior. Mi historia, mis fotos de la infancia, mis lazos de sangre, mi lugar en la mesa de la cena. Todo fue cortado como si nunca hubiera existido. Para ellos, Sara dejó de existir en el momento exacto en que elegí seguir un camino que ellos consideraban una traición imperdonable. Es una sensación que no consigo describir totalmente con palabras. Imagina la extrañeza de despertarte por la mañana, venir al trabajo, ponerte la bata blanca, organizar frascos de medicinas con precisión milimétrica para ayudar en la curación de extraños. Todo ello sabiendo que, para las personas que te trajeron al mundo, eres un cadáver. Borraron mis registros, quemaron mi ropa y prohibieron que mi nombre fuera pronunciado dentro de aquella casa. Me convertí en una especie de fantasma que camina, trabaja y paga facturas entre los vivos. Esa lápida con el nombre Sara es el monumento a mi libertad, el punto cero de mi nueva vida como Sara, pero también es la cicatriz más profunda que llevo en el alma. Para que Sara pudiera nacer y vivir libremente, Sara tuvo que ser exterminada de su memoria. Fue una ruptura total. Y es sobre cómo llegué a ese punto, sobre la doble vida que llevé y la decisión que me costó todo, de lo que necesito hablar. Si cierro los ojos ahora
incluso estando a miles de kilómetros de distancia y viviendo una vida completamente diferente. Lo primero que me viene a la mente no es una imagen, es un sonido. Es un sonido que definió el ritmo de cada respiración mía desde el día en que nací. Es el sonido del Adán, la llamada a la oración. 5 veces al día, todos los días, sin excepción, aquella melodía resonaba por los altavoces de la mezquita e invadía cada rincón de nuestro barrio. No importaba lo que estuviéramos haciendo, si estábamos comiendo, hablando o durmiendo, aquel sonido tenía prioridad absoluta sobre cualquier actividad humana. Y la voz que comandaba ese ritual, la voz que despertaba a la ciudad antes de que saliera el sol y que cerraba el día, era la voz de mi padre. Para una niña, aquello era algo inmenso. Crecí con un orgullo profundo y silencioso, al escuchar su voz reverberando por las calles polvorientas. Tenía un tono grave, muy firme, pero al mismo tiempo melódico cuando recitaba los versos sagrados. La gente decía que tenía un don, que su recitación tocaba el alma de los fieles. Recuerdo estar en el patio de casa, siendo aún muy pequeña, deteniendo mis juegos solo para escuchar aquella voz amplificada y pensar, aquel es mi padre, y todo el mundo se está parando para escucharlo. En aquella época, antes de entender las reglas y las restricciones, aquella voz significaba seguridad. Significaba que había un orden en el mundo, y que mi padre era el guardián de ese orden. Nuestra casa no era solo vecina de la mezquita, funcionaban casi como un único organismo vivo. Vivíamos en un anexo que compartía una pared con el salón principal de oraciones. Mi infancia estuvo impregnada por los olores y sonidos de aquel lugar. El aroma de alfombras viejas mezclado con agua de rosas y el olor a polvo caliente es algo que nunca salió de mi memoria olfativa. Crecí escuchando el murmullo grave de cientos de hombres recitando el Corán al unísono al otro lado de la pared. Sentía la vibración de las oraciones en el suelo de mi salón. Veía las filas interminables de zapatos dejados en la entrada. Zapatos de hombres trabajadores, cubiertos de la tierra de nuestras calles. Todos ellos descalzos allá dentro en señal de sumisión. Aquel era mi universo entero. No conocía nada más allá de aquello. El ambiente familiar y comunitario era profunda e intensamente religioso. No había espacio para lo secular, para el mundo de fuera. Todo lo que existía, todo lo que importaba, giraba en torno a la fe y la mezquita. Las conversaciones en la cena eran sobre teología, sobre la conducta correcta, sobre quién asistía a las oraciones y quién estaba fallando. La religión no era una parte de la vida, como veo que ocurre con algunas personas aquí en Occidente, donde la fe es algo que se visita el domingo. Allí, la religión era la propia vida. Era el aire que respirábamos. Mi padre no era solo un funcionario de la mezquita, era la autoridad máxima. Veía cómo los hombres lo saludaban en la calle, inclinándose levemente, buscando su aprobación, pidiendo consejos sobre disputas familiares o negocios. Caminaba con la certeza de quien posee la verdad absoluta, y yo, como su hija, absorbía aquello como la única realidad posible. Me sentía protegida por aquella estructura rígida. Había un confort en la repetición, en la certeza de que 5 veces al día el mundo se detenía para alinearse con Dios. Amaba aquella rutina. Amaba la sensación de pertenecer a algo tan grande y poderoso. Miraba a mi padre no con miedo, en aquella época, sino con una admiración reverente. Quería ser una buena hija. Quería que me mirase con el mismo orgullo que yo sentía al escuchar su voz en el altavoz. Mal sabía yo que aquella misma voz, que me traía tanta seguridad en la infancia, sería la misma voz que años más tarde dictaría mi sentencia. Pero allí, en aquellos primeros años, yo era solo la pequeña Sara, corriendo por los pasillos anexos a la mezquita, creyendo que el mundo entero estaba hecho de oraciones, alfombras, y la voz incuestionable de mi padre, guiando a la ciudad. Era una burbuja perfecta, hermética, donde ninguna duda tenía permiso para entrar. Fui moldeada allí, en aquel espacio sagrado y restringido, preparada para hacer exactamente lo que ellos esperaban que fuera. Mi padre era un hombre que vivía rodeado de libros y cuentas de oración. Pasaba horas en su despacho, una habitación donde yo raramente tenía permiso para entrar. La gente de la comunidad lo buscaba para resolverlo todo. Disputas de tierras, problemas familiares, dudas sobre rituales. Su palabra era la ley. Recuerdo quedarme espiando por la rendija de la puerta, viéndolo sentado allí, con los dedos manchados de tinta y una expresión severa. A veces me llamaba para entrar y mi corazón se disparaba. Nunca sabía si sería para recibir una caricia o una corrección. Aprendí muy pronto a leer sus humores, a saber cuándo volverme invisible y cuándo acercarme. Nuestra casa funcionaba bajo un código binario muy estricto. Todo era halal,
permitido, o haram, prohibido. No había término medio, no había zonas grises. Lo que vestíamos, lo que comíamos, lo que veíamos, con quién hablábamos, todo pasaba por el filtro de la religión. Y quien aplicaba ese filtro con mano de hierro era él. Mi madre, mis hermanas y yo vivíamos orbitando su voluntad. Cuando cumplí 9 años, la infancia acabó abruptamente. 9 años es una edad crucial en nuestra cultura para las niñas. Fue el momento en que la libertad de correr por la calle con los niños vecinos fue cortada. Recuerdo vívidamente el día en que mi madre me puso el hijab en la cabeza por primera vez. Ajustó la tela con cuidado, prendiendo los alfileres para asegurar que ningún mechón de pelo se escapara. Recuerdo mirar su cara y ver lágrimas en sus ojos. En ese momento no entendí por qué lloraba. Pensé que era emoción por mi crecimiento. Hoy entiendo que lloraba porque sabía lo que aquello significaba. Estaba viéndome entrar en la misma jaula en la que ella vivió toda la vida. A partir de ese día, la disciplina se endureció. Mi padre exigía que aprendiera el Corán, no solo recitarlo, sino memorizar largos fragmentos en árabe clásico, una lengua que yo apenas comprendía entonces, ya que hablábamos otro dialecto en casa. Las clases con él eran tensas. Yo me sentaba al otro lado de la mesa, intentando pronunciar sonidos guturales difíciles, y veía su mano lista para golpear la mesa, o a mí, a cada error. Nunca fue físicamente violento sin motivo, pero la amenaza de la disciplina siempre estaba flotando en el aire. El sonido de su mano golpeando la madera cuando me equivocaba en una pronunciación todavía me da escalofríos. Aprendí a tener miedo de decepcionarlo. Aprendí que ser una buena niña significaba silencio, sumisión e invisibilidad. La mezquita, que antes era un lugar de misterio y juego en los alrededores, se convirtió en un lugar de separación. Las mujeres se quedaban detrás de un biombo de madera o en una sala separada. Podíamos escuchar a los hombres, pero no podíamos verlos. Nuestras oraciones eran escondidas, secundarias. Empecé a entender, aún sin conseguir verbalizarlo, que en el mundo de mi padre y en el mundo de Dios, según él, yo valía menos. Mi función era obedecer, cubrirme y no causar problemas. La pequeña Sara, curiosa, estaba siendo lentamente asfixiada por las capas de tela y por las reglas que no paraban de aumentar. Mientras crecía y las reglas se volvían más rígidas, empecé a prestar atención a las mujeres de mi casa de una forma diferente. Ya no las veía solo como mi madre o mis hermanas. Las veía como espejos de mi propio futuro. Y la imagen que esos espejos reflejaban me aterrorizaba. Mi madre era la persona más devota y trabajadora que conocía, pero vivía como una sombra. Su existencia giraba enteramente en torno a las necesidades de mi padre y de mis hermanos. Raramente la veía sentada descansando. Sus manos siempre estaban ocupadas, lavando, cocinando, limpiando, cosiendo. En las comidas servía a los hombres primero. Solo después de que mi padre y mis hermanos estuvieran satisfechos, es cuando ella y nosotras, las hijas, comíamos. No era algo que se discutiera, era el orden natural de las cosas. Veía la tristeza en sus ojos, una resignación silenciosa. Pedía permiso para todo, para ir al mercado, para visitar a su propia madre, para gastar el dinero de la casa. No tenía voz activa en las decisiones importantes de la familia. Ella simplemente acataba. Después vinieron mis hermanas mayores. Vi una a una seguir el mismo guión. En cuanto entraban en la adolescencia, la conversación sobre el matrimonio comenzaba. No se hablaba sobre lo que ellas querían ser, sobre sueños o carreras. Se hablaba sobre buenos pretendientes, sobre familias aliadas, sobre dotes. Mi hermana mayor se casó a los 17 años con un hombre al que había visto solo 2 veces en su vida. La recuerdo llorando la noche anterior a la boda, abrazada a sus rodillas en el rincón de la habitación. Pero a la mañana siguiente, se secó la cara, se puso el vestido e hizo lo que se esperaba de ella. Dijo que era la voluntad de Alá. En pocos años, ya tenía 2 hijos y la misma mirada cansada de mi madre. El brillo, la personalidad, las risas altas que soltaba cuando éramos niñas. Todo eso fue desapareciendo, sustituido por la gravedad de una matrona joven. Yo tenía 12, 13 años y miraba aquello con un nudo en el estómago. Sabía, con una certeza matemática, que aquella sería mi vida también. No necesitaba una bola de cristal. El camino estaba trazado frente a mí con una precisión aterradora. Terminaría la escuela básica, aprendería a cuidar de una casa y, antes de los 20 años, mi padre elegiría un marido para mí. Pasaría el resto de la vida sirviendo a un hombre, criando hijos y perpetuando aquel ciclo. La idea de tener deseos personales, de tener una ambición profesional, era ridícula, casi ofensiva.
¿Quién era yo para querer algo diferente de lo que todas las mujeres antes de mí tuvieron? Me sentía asfixiada. Era como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando lentamente sobre mí. Veía mi futuro no como un horizonte abierto, sino como un pasillo estrecho y oscuro, sin puertas de salida. Y lo peor de todo era la soledad de ese sentimiento, porque no podía compartir ese miedo con nadie. Decir que no quería aquella vida sería lo mismo que decir que rechazaba a mi familia y mi fe. Así que guardaba el pánico para mí, observando a mi madre servir el té y pensando, por favor, Dios, no dejes que esto sea todo lo que existe. A pesar de vivir en una casa donde mi futuro parecía un pasillo sin salida, descubrí una ventana: los estudios. En la escuela no era solo una niña sumisa, era la mejor alumna de la clase. Me enamoré de la química y la biología. Había algo en la precisión de las fórmulas y en la lógica de la ciencia que me calmaba. En los libros, 1 + 1 era siempre 2. A diferencia de las reglas confusas de mi casa, que cambiaban según el humor de mi padre. Me sumergí en los estudios como quien se agarra a una boya en medio del océano. Era el único lugar donde tenía control, donde mi esfuerzo generaba resultados directos. En mi último año de secundaria, una profesora me llamó aparte. Vio algo en mí que yo misma tenía miedo de admitir: ambición. Me habló sobre un programa de becas de estudio para universidades en el extranjero. Era una oportunidad para cursar farmacia en una universidad occidental de renombre. Cuando dijo eso, casi me reí de los nervios. La idea era absurda. Las mujeres de mi familia no iban al extranjero a estudiar. Iban a la cocina de la suegra. Pero la profesora insistió. Me dio los formularios y dijo, al menos inténtalo, el no ya lo tienes. Llevé los papeles a casa escondidos en la mochila, como si fueran contrabando. Tardé días en reunir el valor para mostrárselos a mi padre. Cuando finalmente puse el papeleo en la mesa de su despacho, mis manos temblaban tanto que apenas conseguía hablar. Esperaba un grito, una prohibición inmediata, pero se quedó en silencio. Leyó cada línea con esa mirada indescifrable. Dijo que necesitaba orar y pensar. Fueron 3 días de tortura silenciosa en casa. Entonces, me llamó. Para mi sorpresa absoluta, dijo que sí. Pero no fue un sí porque quisiera mi libertad. Fue un sí estratégico. Vio en ello una oportunidad de prestigio. Tener una hija farmacéutica, formada en Occidente, traería un honor inmenso a la familia. Yo sería la prueba viva de que el Islam produce mentes brillantes y que nuestras mujeres pueden ser modernas sin perder la piedad. Yo sería un trofeo para que él lo exhibiera en la comunidad. Claro que hubo condiciones. Condiciones severas. Me hizo jurar por el Corán que mantendría mi fe intacta. Tendría que usar el hijab todo el tiempo, sin excepción. Tendría que orar 5 veces al día, no importara dónde estuviera. Tendría que llamar a casa todos los días para probar que me estaba comportando. Nada de fiestas, nada de amistades masculinas, nada de occidentalización. Me dijo claramente, vas como embajadora de nuestra fe. Si fallas, la deshonra será peor que la muerte. Estuve de acuerdo con todo. Habría estado de acuerdo con cualquier cosa. En aquel momento no veía aquellas reglas como una prisión. Veía el billete de avión como la llave de mi celda. Pasé el proceso de selección, gané la beca, y meses después estaba en el aeropuerto. Mi madre lloraba copiosamente, tal vez sintiendo que me estaba perdiendo. Mi padre me dio un último aviso sobre el infierno reservado a los desobedientes. Abracé a todos, prometí ser la hija perfecta, y embarqué. Mientras el avión despegaba, dejando atrás las montañas y las mezquitas, no sentí nostalgia. Sentí solo el corazón latiendo desacompasado, con una única palabra en la cabeza: salida. Aquello no era solo una facultad de farmacia, era mi oportunidad de respirar. Cuando desembarqué en el aeropuerto, lo primero que me golpeó no fue el frío, aunque fuese intenso, sino la sensación física de estar en otro planeta. El ruido, la velocidad, la mezcla de lenguas, era avasallador. Pero nada se comparaba al choque visual. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de mujeres con el pelo suelto, usando ropa que mostraba los brazos y las piernas. Hombres y mujeres se abrazaban en la zona de llegadas, reían alto, se tocaban sin ninguna barrera. Para alguien que venía de donde yo venía, aquello era más que extraño. Era casi una agresión a mis sentidos. Me enseñaron que aquello era el auge de la corrupción moral, pero parada allí con mi maleta, no podía desviar la mirada. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. Llegar a la universidad fue aún más intenso. El campus era un mundo aparte. En las aulas de farmacia, chicos y chicas se sentaban lado a lado, debatían con los profesores, cuestionaban a las autoridades.
Me sentía minúscula. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja, tirando de mi hijab con fuerza alrededor de la cara, como si ese trozo de tela fuese un escudo capaz de repeler toda aquella inmoralidad. Tenía miedo. Miedo de que si miraba mucho, si me gustaba mucho, algo terrible sucedería. La voz de mi padre resonaba en mi mente a cada segundo. Recuerda quién eres. Recuerda que ellos están perdidos. Para protegerme, hice exactamente lo que se esperaba de mí. No me mezclé. Ya en la primera semana, busqué la Asociación de Estudiantes Musulmanes en el campus. Eran pakistaníes, egipcios, saudíes, todos lejos de casa, todos intentando mantener sus tradiciones en un ambiente extranjero. Creamos una burbuja. Comíamos juntos, orábamos juntos en la sala designada por la universidad, nos vigilábamos unos a otros. Era un pequeño Oriente Medio dentro del campus. Allí me sentía segura, validada. Ellos entendían mis reglas, respetaban mis límites. No necesitaba explicar por qué no iba a las fiestas o por qué no comía carne que no fuese halal. Mi rutina se volvió rígida por elección propia. Iba de clase a la biblioteca, de la biblioteca a la residencia. Evitaba conversaciones prolongadas con los estudiantes occidentales. Si un chico americano venía a hablar conmigo sobre un trabajo en grupo, respondía lo mínimo necesario, sin contacto visual, retrocediendo físicamente. Estaba decidida a probarle a mi padre, y a mí misma, que yo era incorruptible. Las videollamadas con mi familia eran la prueba final de esta actuación mía. Colocaba el móvil de forma que mi padre pudiese ver mi alfombra de oración extendida en el suelo de la habitación y mi Corán en la mesita de noche. Le contaba sobre mis notas altas y sobre cómo los occidentales eran frívolos, exactamente como a él le gustaba oír. Él sonreía, satisfecho. Yo estaba cumpliendo mi parte del trato. Por fuera, era la musulmana perfecta, la hija obediente que resistía las tentaciones de Occidente. Pero por dentro, algo estaba empezando a vibrar en una frecuencia diferente. La libertad que veía a mi alrededor, la ligereza con la que aquellas personas vivían. Aquello plantó una semilla de curiosidad que yo intentaba aplastar con más oraciones, pero que se empeñaba en no morir. Estaba segura en mi burbuja, pero las paredes de esa burbuja eran transparentes, y no podía dejar de mirar hacia afuera. La biblioteca de la universidad se convirtió en mi escondite. La carrera de farmacia era brutal, mucho más difícil de lo que imaginaba. Pasaba noches enteras allí, rodeada de libros de química orgánica y farmacología, intentando descifrar términos técnicos en una lengua que no era la mía. Era un lugar seguro, silencioso, donde el olor a papel antiguo me calmaba. Pero fue en una de esas noches, cuando mi cerebro ya estaba frito de tanto estudiar estructuras moleculares, que mi vida cambió de rumbo. Necesitaba una pausa, así que empecé a caminar por los pasillos aleatoriamente, solo para estirar las piernas. Sin darme cuenta, acabé en la sección de religión. Había estanterías enteras dedicadas al Islam, al judaísmo, al budismo. Me paré allí, curiosa por ver lo que los americanos escribían sobre mi fe. Fue cuando vi algo extraño. Escondido entre dos volúmenes gruesos de teología islámica, como si alguien lo hubiese dejado allí a propósito o con miedo, había un libro pequeño, de tapa azul oscuro y desgastada. Lo saqué. Era un Nuevo Testamento, la Biblia de los cristianos. Mi primer instinto fue soltarlo como si estuviera ardiendo. Desde niña me enseñaron que aquel libro estaba corrompido. Se decía que los cristianos habían alterado la palabra de Dios, que adoraban a 3 dioses, que estaban perdidos en la idolatría. Tocar aquello era, en cierto modo, ensuciarme las manos. Miré a los lados inmediatamente, con el corazón disparado, comprobando si alguno de mis amigos de la Asociación de Estudiantes Musulmanes estaba cerca. El miedo a ser vista sujetando aquello era real, físico. El pánico a ser juzgada o denunciada a mi padre estaba grabado en mis huesos. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Estaba sola en el pasillo. Abrí el libro. No busqué nada específico, solo dejé correr las páginas. Mis ojos cayeron sobre palabras atribuidas a Jesús, o Isa, como lo llamamos. Pero aquel no era el profeta Isa que yo conocía de las historias del Corán. El texto hablaba de una manera que me dejó mareada. Leí frases sobre amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. Leí sobre bienaventurados los humildes. Aquello no tenía sentido. En mi mundo, la fe era sobre justicia, sobre retribución, sobre fuerza y honor. ¿Amar al enemigo? Eso sonaba a debilidad, a locura. Pero al mismo tiempo, aquellas palabras tenían una dulzura que yo nunca había probado. Era como beber agua helada después de años tragando arena.
Se hablaba de misericordia no como un acto de un rey distante, sino como la esencia de un padre amoroso. Leí párrafos enteros conteniendo la respiración. Era radicalmente diferente de la rigidez, del juicio y de las reglas de se puede y no se puede que gobernaban mi vida desde los 9 años. Debería haber puesto el libro de vuelta en la estantería y haber salido corriendo. Debería haber hecho una oración de purificación, pero no pude. Sentí una atracción magnética, peligrosa. Con las manos temblando, miré a los lados una vez más. Cerré el pequeño libro azul y lo deslicé dentro de mi mochila, debajo de mis cuadernos de apuntes. Estaba robando un libro de la biblioteca, pero, peor que eso, estaba contrabandeando ideas prohibidas dentro de mi mente. En aquel momento, volviendo a mi mesa de estudio con el libro haram en el bolso, sentí el peso de mi primera gran traición. No lo sabía aún, pero aquella pequeña transgresión era el comienzo del fin de Sara. Aquel pequeño Nuevo Testamento pasó a vivir escondido debajo de mi almohada, como si fuese una bomba de relojería que no podía dejar de manipular. La lectura se convirtió en mi ritual secreto de madrugada. Esperaba a que mi compañera de cuarto americana se durmiera. Me cubría la cabeza con el edredón y encendía la linterna del móvil. Lo que comenzó como curiosidad se transformó rápidamente en un tormento existencial. Las palabras en aquellas páginas no solo discrepaban de mi religión, desmontaban la estructura entera de cómo yo veía el universo. Lo que más me golpeaba, lo que me hacía tener que parar de leer para respirar hondo y contener el llanto, era la forma en que Jesús trataba a las mujeres. Yo crecí viendo mujeres siendo silenciadas, cubiertas, mandadas al fondo, tratadas como propiedad o fuente de tentación. Pero allí, en aquel libro, veía a Jesús conversando públicamente con una mujer samaritana, alguien de una etnia enemiga y con una reputación moral cuestionable. No la mandó cubrirse, no la mandó callar. Le ofreció agua viva. La trató con una dignidad que yo, la hija pura del imán, jamás había sentido viniendo de un hombre religioso. La historia de la mujer sorprendida en adulterio fue el punto de ruptura para mí. Los líderes religiosos la arrastraron a la calle, listos para apedrearla hasta el final. Yo conocía aquella escena. Ya había escuchado historias similares en mi ciudad. La ley era clara. La vergüenza se lava con sangre. Conseguía visualizar a mi padre entre aquellos hombres, sosteniendo una piedra, con la certeza absoluta de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús hizo lo impensable. No dijo que el pecado de ella no importaba, sino que desafió a los acusadores. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, él no la condenó. Dijo, vete y no peques más. ¿Dónde estaba la ira? ¿Dónde estaba el castigo ejemplar? Aquello era escandaloso. Era una justicia basada en la restauración, no en la destrucción. Esas lecturas empezaron a despertar preguntas peligrosas en mi corazón. ¿Por qué mi Dios parecía siempre tan enfadado, tan listo para castigar cualquier desliz, mientras el Dios de aquel libro parecía correr tras las personas para salvarlas? ¿Por qué mi fe se basaba en el miedo al infierno, y aquella fe parecía basarse en la gratitud por el amor? La rigidez del Islam, las reglas infinitas de se puede y no se puede, el peso del juicio constante, todo eso empezó a parecer una jaula fría comparada con el calor que emanaba de aquellas historias. Me sorprendía pensando, si esto es verdad, entonces todo lo que me enseñaron sobre la naturaleza de Dios está incompleto o equivocado. Pero junto con el encantamiento, venía el terror puro. Sabía exactamente el nombre del crimen que estaba cometiendo mentalmente: apostasía. En el mundo de donde vengo, abandonar el Islam no es como cambiar de equipo de fútbol o cambiar de partido político. Es alta traición. Es un crimen contra la familia, contra la comunidad y contra el propio Estado. Yo sabía, porque mi padre ya había hablado sobre ello con desprecio en la voz, que el castigo para la apostasía, según la interpretación estricta de la ley que él seguía, era la pena capital, la muerte. Tenía sudores fríos debajo de aquel edredón. Estaba coqueteando con algo que podría literalmente costarme la vida si volvía a casa. Cada página pasada era un paso hacia un abismo. Mi mente gritaba, «Para, tira ese libro, vas a ser condenada, vas a perder tu alma y a tu familia». Pero mi corazón estaba hambriento. Por primera vez en la vida, estaba leyendo sobre un amor que no exigía que yo me hiciera pequeña para ser aceptada. Estaba aterrorizada, temblando de miedo al infierno y a mi padre, pero no podía dejar de leer. Era como si, en medio de un desierto, hubiese encontrado una fuente de agua, e incluso sabiendo que beber de ella podría ser considerado un crimen, la sed era mayor que el instinto de supervivencia.
No fue una decisión que tomé de la noche a la mañana, en un impulso emocional. Fue una guerra lenta, silenciosa y sangrienta, librada dentro de mi propio pecho. Durante meses, viví en un limbo agonizante y exhaustivo. De día, era la estudiante de farmacia centrada, manipulando fórmulas en el laboratorio, y la hija musulmana devota que seguía todas las reglas alimentarias. De noche, debatía con aquel Dios nuevo que parecía perseguirme a través de las páginas de la Biblia. Intentaba desesperadamente encontrar fallos en la lógica de su amor. Intentaba aferrarme a la seguridad de las reglas rígidas que conocía desde la cuna, pero la gravedad de aquella gracia era demasiado fuerte para resistirse. Llegó un momento en que simplemente me cansé de luchar contra la verdad que estaba floreciendo en mí. Sabía, con una certeza aterrorizante y límpida, que Jesús no era solo un profeta. Él era quien decía ser. Empecé a buscar a otros cristianos en el campus, venciendo el pánico inicial. Había un grupo, una confraternidad cristiana que se reunía en una sala sencilla del centro de estudiantes. Recuerdo vívidamente la primera vez que fui hasta la puerta de aquella sala. Mis manos sudaban frío y mi corazón latía en la garganta. Miraba a los lados todo el tiempo, paranoica, muriéndome de miedo de que algún estudiante saudí o pakistaní me viese entrando allí. Si me veían, un simple mensaje de texto a mi padre sería suficiente para acabar con mi vida. Respiré hondo. Empujé la puerta y entré. Lo que encontré me chocó por su simplicidad. No había alfombras persas intrincadas. No había separación física entre hombres y mujeres. No había recitaciones monótonas en una lengua antigua que nadie entendía. Había solo jóvenes sentados en círculo, hablando sobre Dios como si Él fuese un amigo cercano, alguien real, vivo y presente allí en medio de ellos. Oraban por sus ansiedades, por sus notas en los exámenes, por problemas familiares. Aquella intimidad, aquella falta de miedo ante lo divino, me desarmó completamente. Fue allí, rodeada de extraños que pronto se convertirían en mi única familia verdadera, donde finalmente me rendí. Acepté la fe cristiana no como un cambio intelectual de filosofías, sino como un náufrago que se agarra a una cuerda de rescate. Dije sí a Jesús y en ese instante sentí el peso de 20 años de perfeccionismo, culpa y miedo salir de mi espalda. Pero la conversión interna necesitaba un marco externo. Necesitaba ser bautizada. Organizamos todo en secreto absoluto, con miedo a los espías. Fue en casa de uno de los líderes del grupo, en una bañera sencilla, porque una ceremonia en una iglesia pública sería demasiado arriesgada. Solo 3 personas de confianza estaban presentes. El agua estaba tibia, pero yo temblaba incontrolablemente. No era frío, era la conciencia de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Sabía exactamente lo que aquel acto significaba en mi cultura y para la ley de mi país. Entrar en aquellas aguas no era solo un ritual. Era firmar mi propia sentencia de muerte social. Cuando cerré los ojos y fui sumergida, algo profundo e irreversible sucedió. Sara, la hija del imán, la niña que vivía para agradar a un padre severo y aplacar a un Dios distante, aquella niña murió allí. Se ahogó en aquellas aguas de gracia y arrepentimiento. Y cuando me levanté, tomando aire con fuerza, quien emergió fue Sara. Ese momento marcó el fin de mi vieja identidad. Internamente, fui invadida por una paz que jamás imaginé que fuera posible, una sensación física de pertenencia. Pero esa paz vino de la mano con un dolor agudo. Mientras mis amigos me abrazaban, sabía que aquel baño de libertad me costaría todo. Me costaría el abrazo de mi madre, el respeto de mi padre, mi seguridad y mi herencia. Estaba radiante, pero también estaba de luto, pues sabía que Sara ya nacía huérfana de su historia. Inmediatamente después de la euforia de mi conversión, una sombra pesada y asfixiante cayó sobre mi rutina. Había encontrado la verdad que tanto buscaba, pero, irónicamente, para sobrevivir con esa verdad, necesité convertirme en una mentirosa profesional. Comenzó allí mi doble vida, una existencia esquizofrénica donde yo era 2 personas completamente diferentes en el mismo cuerpo. Para mis nuevos amigos cristianos, y para Dios, yo era Sara, la mujer libre. Pero para el resto del mundo, y principalmente para la pantalla de mi móvil, todavía necesitaba escenificar, con precisión de actriz, el papel de Sara, la hija sumisa y devota del imán. Si te está gustando el testimonio y todo lo que se está revelando sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de este viaje. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos hablas? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar. Las videollamadas con mi familia se transformaron en sesiones de tortura psicológica. Antes de atender cualquier llamada, montaba un escenario. Corría a la habitación,
Me cubría la cabeza con el hijab de la manera estricta que mi padre exigía. Quitaba cualquier libro cristiano de la vista y colocaba mi alfombra de oración estratégicamente al fondo, para que ellos pudiesen ver accidentalmente que yo estaba cumpliendo mis deberes. Abría el Corán en la mesa, aunque ya no lo leyese. Cuando la imagen de mis padres aparecía en la pantalla, sonreía. Aquella sonrisa falsa me dolía físicamente en la mandíbula. Mi padre preguntaba, ¿has hecho las oraciones de la tarde, Sara? Y yo, mirándolo a los ojos a través de la cámara, mentía. Sí, papá. Las he hecho todas. Mi madre preguntaba, ¿te estás manteniendo lejos de las malas influencias? Y yo respondía, sí, mamá, estoy segura. Cada mentira era como tragar un trozo de vidrio. Amaba a mis padres a pesar de todo. Engañarlos, saber que estaba traicionando la confianza absoluta que tenían en mí, generaba una culpa corrosiva. Me sentía un fraude, una traidora sucia. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante, 24 horas al día. Vivía en estado de alerta máxima, con el cortisol explotando en las venas. El miedo a ser descubierta no era paranoia, era una posibilidad real. La comunidad de estudiantes musulmanes en la universidad estaba unida y vigilante. Si alguien me veía saliendo de una iglesia, si alguien veía una Biblia en mi mano, si alguien notaba que no estaba orando en los horarios correctos, la noticia volaría hasta mi ciudad natal antes de que pudiera parpadear. Caminaba por el campus mirando por encima del hombro. Si veía una cara conocida de Oriente Medio, cambiaba de acera, bajaba la cabeza, me escondía. Vivía aterrorizada con la idea de que un simple desliz, una palabra equivocada, pudiera destruirlo todo. Por dentro, estaba hecha trizas. La paz espiritual que sentía al orar a Jesús contrastaba violentamente con el tormento mental de vivir escondida. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que llegaba a casa y mi padre encontraba mi certificado de bautismo en la maleta. Soñaba que me arrastraban por los pelos fuera de la farmacia. Me despertaba sudada, con el corazón disparado, tanteando la oscuridad para asegurarme de que todavía estaba en América. Mis amigos cristianos intentaban ayudar. Me acogían, me invitaban a cenar, intentaban ser la familia que no tenía cerca. Eran maravillosos, pero había un límite en lo que podían hacer. Ellos podían volver a casa en Navidad, yo no. Ellos podían contar a sus padres sobre sus vidas, yo no. La dolorosa certeza comenzó a asentarse en mi pecho. Quizás nunca más podría volver a casa. Aquel retorno triunfal, como farmacéutica titulada que mi padre soñaba, aquello nunca sucedería. Estaba construyendo una vida sobre una falla geológica, y sabía que, tarde o temprano, el terremoto vendría y el suelo se abriría bajo mis pies. El peso del secreto me estaba consumiendo viva, y no sabía cuánto tiempo más conseguiría aguantar la máscara de Sahara antes de que se rompiera. La graduación se acercaba en el horizonte no como una línea de meta festiva, sino como un abismo que se abría a mis pies. Para la mayoría de mis compañeros de la Facultad de Farmacia, aquel era el momento de celebrar, de lanzar el birrete al aire y planear el futuro. Para mí, cada día menos en el calendario era un apretón en el cuello. Mi visado de estudiante tenía una fecha de caducidad rígida. En cuanto cogiera mi diploma, el reloj empezaría a contar los días para mi deportación obligatoria. Y volver a casa no era solo una cuestión de logística o de nostalgia. Era una sentencia de muerte. No estoy usando metáforas aquí. Conocía el código penal de mi país de origen. Sabía exactamente lo que la ley decía sobre la apostasía. Abandonar el Islam no se considera solo un pecado personal o un error teológico. Se trata como traición, un crimen contra la seguridad nacional y el orden público. La pena prevista variaba de cadena perpetua en aislamiento a ejecución, dependiendo del juez y de la presión de la comunidad. Pasaba las noches en vela, con insomnio severo, imaginando el escenario de mi regreso. Me veía desembarcando en el aeropuerto de mi ciudad, pasando por el control de pasaportes con las manos sudando. ¿Lo sabrían ya? ¿Alguien de la universidad me habría denunciado? Imaginaba a la policía religiosa esperándome en la puerta de desembarque. Si mi padre descubría mi conversión mientras yo estuviera allí, bajo su techo, la situación sería aún peor. El honor, en nuestra cultura, vale más que la sangre. Para limpiar la mancha de tener una hija apóstata, él sería presionado a actuar. No estaría volviendo al abrazo de mi madre. Estaría volviendo a una celda fría o a una fosa sin nombre. Ante ese terror, empecé una campaña frenética y desesperada para quedarme en Occidente. Necesitaba un trabajo, y rápido. Transformé mi búsqueda de una vacante de farmacéutica en una operación de guerra. Mandé cientos de currículums a hospitales, cadenas de farmacias,
laboratorios de investigación. Necesitaba un patrocinador, una empresa que pagase mi visado de trabajo. Cada correo de rechazo, y fueron muchos, parecía un empujón en mi espalda hacia el avión de vuelta. El mercado estaba difícil, y la ansiedad me hacía temblar durante las pocas entrevistas que conseguí. Intentaba parecer la profesional segura y competente, pero por dentro estaba gritando pidiendo socorro, sabiendo que mi vida dependía de aquella contratación. Fue en ese momento de pánico cuando empecé a preparar el plan B, la opción que rezaba todas las noches para no tener que usar, el asilo político y religioso. Recuerdo la sensación gélida de entrar en el despacho de una abogada especializada en inmigración. Sentarme en aquella silla y verbalizar mi miedo fue la cosa más difícil que he hecho. Tuve que decir en voz alta: «Soy cristiana y mi gobierno me va a detener o a matar si vuelvo». Ver aquellas palabras siendo tecleadas en un formulario oficial del gobierno americano hizo que todo fuera terriblemente real. Preparar el papeleo del asilo era como preparar el funeral de mi relación con mi familia. Tenía que reunir pruebas concretas, fotos de mi bautismo clandestino en la bañera, cartas de mi pastor atestiguando mi asistencia a la iglesia, informes de derechos humanos sobre la persecución en mi país. Estaba montando un dossier jurídico contra mi propia patria, contra mi propio padre. La culpa era avasalladora. Me sentía una traidora sucia. Mientras mis padres contaban los días para verme, creyendo que volvería para ser la orgullosa farmacéutica de la familia, yo estaba conspirando con abogados extranjeros para garantizar que nunca más tuviese que mirarles a los ojos. Estaba eligiendo mi supervivencia, sí, pero el precio era declarar la guerra legal contra todo lo que amaba. Vivía en un estado de náusea constante, dividida entre el instinto de vivir y el dolor desgarrador de saber que, al firmar aquellos papeles, estaría cerrando la puerta de casa para siempre. El sonido de mi teléfono sonando, que antes era solo un aviso de mensaje o llamada, se transformó en el detonante de un pánico físico inmediato. Se me revolvía el estómago. Mis manos empezaban a sudar frío y mi respiración se acortaba. Al otro lado de la línea, la presión estaba aumentando a niveles insoportables. No eran ya solo llamadas de nostalgia, eran citaciones. Mi tiempo de vacaciones en Occidente había acabado según su cuenta. Mi padre, con aquella voz grave que no admitía réplicas, dejó de sugerir que volviese y empezó a exigir fechas. «Sara», decía, usando mi nombre de nacimiento como un martillo, «ya hemos esperado suficiente. Te has graduado. Tienes el diploma. Tu lugar está aquí. La comunidad quiere ver a nuestra farmacéutica. ¿Por qué estás tardando tanto? ¿Por qué tantas excusas?» No gritaba, lo que hacía que todo fuera peor. Hablaba con la autoridad calmada de quien sabe que manda, de quien tiene la posesión sobre la vida de la hija. Empezó a hablar sobre comprar el billete para mí, sobre vuelos específicos. «Voy a mandar el dinero a tu cuenta mañana. Compra el billete para el día 15», ordenaba. Tenía que inventar mentiras cada vez más complejas y frágiles sobre la marcha, tartamudeando excusas sobre exámenes de licencia, sobre prácticas obligatorias en hospitales americanos, sobre burocracias imaginarias de la universidad. Sentía que él estaba empezando a desconfiar. Su silencio al otro lado de la línea, después de una de mis excusas baratas, era pesado, cargado de una sospecha que él aún no verbalizaba, pero que yo podía sentir vibrar a través del océano. Pero si la firmeza de mi padre me daba miedo, las lágrimas de mi madre me destruían. Ella cogía el teléfono después de él y el ataque cambiaba de estrategia. No usaba la autoridad, usaba la culpa. Lloraba ese llanto bajo, dolorido, de madre que siente que está perdiendo a su cría. «¿No quieres ya a tu madre?», preguntaba con la voz entrecortada. «Tu abuela se está poniendo enferma, Sara. Pregunta por ti todos los días. ¿Vas a dejar que se muera sin ver a su nieta favorita? ¿Qué te ha hecho América? ¿Por qué eres tan fría?». Aquello era como un cuchillo girando en mi pecho. Quería gritar: «Os quiero. No soy fría. Solo quiero vivir». Quería decirle que América no me había corrompido, sino que Jesús me había liberado. Pero sabía que no podía. La culpa era una compañera constante y corrosiva. Me sentía el ser humano más egoísta de la faz de la tierra. Ellos pagaron mis estudios, me dieron la vida, y yo se lo estaba devolviendo con mentiras y distancia. Había momentos, en medio de la noche, en que la presión era tanta que pensaba: tal vez deba volver, tal vez consiga fingir allí, tal vez consiga ser una cristiana secreta en la habitación del fondo de la casa de mi padre. Pero entonces la realidad me golpeaba en la cara con la fuerza de un puñetazo. Sabía que eso era una fantasía suicida. Sabía, con la precisión clínica de mi profesión, cuál sería el diagnóstico de mi regreso. Desastre total.
Revelar mi fe resultaría en coerción inmediata. Intentarían curarme de mi apostasía. Me quitarían el pasaporte, el móvil, mi libertad. Sería encerrada. Sería sometida a sesiones de exorcismo o reeducación religiosa forzada. Y si me resistía, si insistía en que Jesús es el Señor, la deshonra caería sobre la cabeza de mi padre como una bomba atómica. Para limpiar esa deshonra, para restaurar la imagen de la familia en la comunidad, se tomarían medidas drásticas. No estaba huyendo solo de un sermón o de una pelea familiar. Estaba huyendo de un peligro real, físico y mortal. Cada vez que colgaba el teléfono, temblando y llorando en el suelo de mi apartamento, sabía que estaba ganando tiempo, pero el tiempo se estaba acabando. La cuerda estaba estirada al máximo y, en cualquier momento, se rompería, dándonos un latigazo a todos. Fue ese verano, mientras trabajaba turnos dobles en la farmacia e intentaba mantener mi cordura intacta, cuando conocí a alguien que cambiaría mi perspectiva sobre lo que estaba viviendo. Su nombre era Reza. Era un refugiado que había llegado a Estados Unidos hacía unos años, trayendo en el equipaje solo ropa vieja y una fe inquebrantable. Reza había sido cristiano en mi país vecino. Había sido encarcelado, torturado y finalmente conseguido escapar. Cuando un amigo en común nos presentó y dijo que yo era una ex musulmana convertida, sus ojos no mostraron juicio o sorpresa, sino un reconocimiento profundo. Sonrió y dijo: «Necesitas conocer a tu familia». Me llevó a una reunión secreta. No era en una iglesia con vidrieras y bancos de madera. Era en el salón de un apartamento sencillo, con las cortinas cerradas. Cuando entré, sentí una descarga eléctrica recorrer mi espina dorsal. Había cerca de 15 personas allí, todas venidas de Oriente Medio, todas hablando mi lengua materna. Eran iraníes, afganos, kurdos, personas que, por la lógica del mundo, deberían ser mis enemigos o extraños, pero que allí estaban unidos por algo mucho mayor. Cuando empezaron a cantar una alabanza en mi lengua, usando las melodías tristes y profundas de nuestra cultura para adorar a Jesús, me derrumbé. Lloré como una niña. Por primera vez en años no necesitaba traducir mi alma al inglés. No necesitaba explicar por qué amaba mi cultura, pero temía a mi familia. Ellos lo sabían. Ellos sentían el mismo dolor. En aquella sala escuché historias que hacían que mi miedo pareciera pequeño. Escuché sobre huidas en mitad de la noche a través de montañas cubiertas de nieve. Escuché sobre padres que entregaron a sus propios hijos a la policía religiosa. Escuché sobre cicatrices de latigazos en la espalda de hombres que se negaron a negar a Cristo. Y, en medio de ellos, conocí a Mariam. Era una mujer mayor, con un rostro marcado por líneas de expresión profundas y una mirada de una dulzura feroz. Mariam había sido desheredada por su familia hacía 8 años. Cuando descubrieron su fe, su hermano intentó matarla con un cuchillo de cocina. Sobrevivió de milagro y huyó, dejando atrás hijos a los que nunca más vio. Mariam se convirtió en mi mentora, mi hermana mayor, en la fe. No intentó suavizar la realidad para mí. En una de nuestras conversaciones, mientras tomábamos té fuerte con azúcar, me cogió las manos, me miró bien al fondo de los ojos y me dijo la verdad más dura que yo había escuchado. Dijo: «Sara, querida, deja de engañarte. Estás intentando caminar encima de un muro afilado, intentando agradar a Dios y a tu padre al mismo tiempo. Eso te va a partir por la mitad». Su voz era firme, sin rastro de pena. «Llegará el día, y será pronto, en que tendrás que hacer la elección final. No existe término medio para nosotros. No existe cristianismo secreto a largo plazo para la hija de un imán. O eliges a tu familia y mueres por dentro, negando quién eres, o eliges a Jesús y aceptas que, para ellos, has muerto. Prepara tu corazón, niña, porque el enfrentamiento es inevitable». Las palabras de Mariam cayeron sobre mí como piedras pesadas, pero necesarias. Tenía razón. Estaba viviendo en la ilusión de que podría mantener mi secreto para siempre, de que podría ser una farmacéutica exitosa en América y una hija musulmana devota en FaceTime. Mariam arrancó esa venda de mis ojos. Me enseñó que el precio de mi libertad sería mi orfandad. Allí, rodeada por aquellas personas marcadas por la persecución, entendí que no era la única, ni la primera, y desgraciadamente no sería la última en pasar por esto. Su aviso resonó en mi mente en los días siguientes, una profecía sombría que estaba a punto de cumplirse mucho más rápido de lo que imaginaba. El colapso de mi doble vida no ocurrió con una redada policial en la puerta o con un espía siguiéndome por la calle. Ocurrió de la manera más banal y dolorosa posible, a través de un momento de debilidad y amor por mi hermano pequeño, Ali. Él siempre fue mi protegido, el único en la casa que me hacía reír.
Estábamos intercambiando mensajes de texto un martes por la noche. Yo estaba exhausta después de una guardia larga en la farmacia, sintiéndome sola, y él estaba al otro lado del mundo, ansioso con los exámenes finales de la escuela y con la presión aplastante de ser el hijo varón del imán. Me confesó que sentía que nunca sería lo suficientemente bueno para Dios, que tenía miedo de fallar. En aquel momento, olvidé el guión. Olvidé que yo debía ser la Sara musulmana. Solo quería ser la hermana que trae esperanza. Escribí una respuesta directa desde mi corazón transformado. Ali, no tienes que tener miedo. Dios no es un juez esperando que te equivoques para castigarte. Él es un padre que te ama incondicionalmente. Su gracia es mayor que nuestros errores. No necesitas ganar su amor, solo necesitas aceptarlo. Envié. Solo después de que el mensaje fue marcado como leído, me di cuenta del error fatal que había cometido. Usé términos como padre para Dios y hablé sobre gracia inmerecida. En la teología islámica estricta de mi padre, llamar a Dios Padre es una blasfemia grave, y la idea de gracia sin mérito es extraña. Intenté borrarlo, pero era tarde. Ali dejó de responder. El silencio duró 2 días. Fueron 48 horas de terror puro. Miraba el móvil a cada minuto, sintiendo la bilis subir por la garganta. Lo sabía. Sentía en mis huesos que él, confundido y tal vez asustado con lo que leyó, le había enseñado el móvil a nuestro padre. La llamada llegó a las 3 de la mañana. El teléfono sonó en la oscuridad de mi habitación como una sirena de ataque aéreo. Vi el nombre Baba en la pantalla y sentí mi cuerpo entero helarse. Mis manos temblaban tanto que necesité usar las dos para sujetar el aparato. Contesté, pero no pude decir nada. Solo escuché su respiración. «Sara». Su voz no estaba alta. Estaba baja, controlada, terrible. Era la voz del imán, no la de mi padre. «Tu hermano me enseñó lo que escribiste». Él pensó que solo estaba siendo poética. Pero yo conozco esas palabras. He leído sobre ellas en los libros que refutan a los infieles. Hizo una pausa que pareció durar 1 hora. «Has dicho que Dios es Padre. Has hablado sobre gracia. Eso no es Islam, eso es cristianismo». El aire salió de mis pulmones. No había ya a dónde correr. «Te voy a hacer una pregunta, Sara», continuó, cada sílaba cortando como una navaja. «Y exijo la verdad, por el honor de la sangre que corre por tus venas. ¿Te has convertido en cristiana? ¿Has abandonado la fe de tus ancestros?» El mundo se detuvo. Estaba en la encrucijada de mi vida. Podía mentir. Podía decir que estaba cansada, que había bebido algo, que estaba confundida, que era una metáfora mal traducida. Si mentía, podría mantener a mi familia. Podría quizás hasta volver a casa un día y fingir. Pero, en aquel segundo, sentada en la cama en la oscuridad, me acordé de Jesús. Me acordé de él en la cruz. Me acordé de él diciendo, «Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre». ¿Cómo podía negar a aquel que me salvó? ¿Cómo podía decir que él era un error? Mentir en aquel momento no sería solo una estrategia de supervivencia. Sería una traición a mi alma. Una fuerza extraña, calmada y firme, se apoderó de mi pecho, sustituyendo al pánico. Dejé de temblar. Sujeté el teléfono con firmeza, cerré los ojos y por primera vez en 3 años fui honesta con mi padre. «Sí, Baba», dije, mi voz saliendo clara y sin tartamudear. «Es verdad. Soy cristiana. He entregado mi vida a Jesús. He encontrado la verdad y no puedo negar eso». Hubo un sonido al otro lado. Un sonido ahogado, como un animal herido, seguido de una inspiración profunda de furia contenida. «Entonces has muerto», dijo. No fue una pregunta, fue una sentencia. «Ya no eres mi hija. Ya no existes para nosotros. No llames a tu madre. No busques a tus hermanos. Has elegido tu blasfemia. Ahora vive con ella. Sara ha muerto». La línea se quedó muda. Colgó. Me quedé allí, sentada en la oscuridad, con el móvil en la mano, escuchando el silencio absoluto de mi apartamento. Acababa de perder a mi familia entera en 1 minuto. El dolor era desgarrador, como si me hubieran arrancado un miembro del cuerpo sin anestesia. Pero, por debajo del dolor, había algo sólido. Ya no necesitaba fingir. La máscara había caído. Estaba sola, destruida, desheredada. Pero, por primera vez, era enteramente yo misma. El silencio que siguió al clic de finalización de aquella llamada fue el sonido más alto y devastador que he escuchado en toda mi vida. Me quedé allí, sentada en el borde de la cama, mirando fijamente la pantalla negra del móvil,
esperando que fuese una pesadilla, esperando que llamase de vuelta gritando, insultándome, cualquier cosa. El silencio era peor que el grito, porque el silencio indicaba el fin. Con las manos temblorosas, intenté marcar el número de mi madre. El teléfono ni sonó. La llamada cayó directa al buzón de voz. Probé el número de mi hermana mayor. Buzón de voz. Probé con mi hermano Ali, aquel que había empezado todo esto con su duda inocente. Buzón de voz. Entré en WhatsApp y vi que mi foto de perfil había desaparecido para todos ellos. El estado en línea o visto por última vez ya no aparecía. En cuestión de minutos, fui sistemáticamente borrada. Fui bloqueada en Facebook, en Instagram, en Telegram. Mis tíos, mis tías, mis primos hermanos, todos cortaron el cordón digital. Fue una ejecución moderna, rápida y eficiente. Estaba sola en mi apartamento en América, rodeada por el confort material que mi sueldo de farmacéutica pagaba, pero sintiéndome la persona más aislada de la faz de la tierra. Aquellos primeros días fueron un borrón de dolor físico. No podía comer, no podía dormir, no podía ir a trabajar. Simplemente existía, verificando el móvil obsesivamente cada 5 minutos, rezando por una brecha, una señal de arrepentimiento, un mensaje de «vuelve, vamos a hablar». Pero nada venía, solo el vacío. 3 días después, la señal llegó. Pero no fue lo que esperaba. Llegó un mensaje de un número desconocido. Era de una prima lejana, alguien que siempre fue un poco rebelde, y que quizás, por eso, tuvo pena de mí. No había texto, solo una imagen. Cuando abrí el archivo, el aire huyó de mis pulmones y sentí como si me hubiesen dado un puñetazo en el estómago. Era una foto hecha con prisas, un poco movida, de una farola cerca de la mezquita de mi padre. Pegado en la farola, había un cartel negro, típico de los avisos de fallecimiento en nuestra cultura, como una esquela. En la parte superior, en letras árabes doradas y caligráficas, estaba el versículo tradicional: «A Alá pertenecemos y a Él retornaremos». Y justo debajo, en letras blancas mayúsculas, estaba mi nombre: Sara, hija del imán. Mis ojos recorrieron aquel papel con horror e incredulidad. Estaba mi fecha de nacimiento y al lado una fecha de fallecimiento. La fecha del óbito era exactamente el día de nuestra última llamada telefónica. Según ese trozo de papel, yo había muerto el martes por la noche. El anuncio invitaba a la comunidad a las oraciones fúnebres que se realizarían el viernes, después de la oración principal, lideradas por mi propio padre. Hice zoom en la imagen, buscando algún error, alguna indicación de que fuera un montaje o una broma de mal gusto. Pero no lo era. Era real. Mi padre no solo me había expulsado de la familia en el calor de la rabia, había formalizado mi inexistencia. Había ido a la imprenta, encargado los carteles, mandado pegarlos por los muros del barrio. Había anunciado públicamente mi muerte. La sensación fue de una disociación completa. Me levanté y fui hasta el espejo del baño. Toqué mi cara. Sentí mi pulso. Mi corazón estaba latiendo, acelerado, bombeando sangre caliente. Veía mi reflejo en el espejo. Los ojos hinchados de llorar, el pelo despeinado, la piel colorada. Estaba viva. Estaba allí. Pero, a miles de kilómetros de allí, mi madre estaba recibiendo vecinas vestidas de negro que venían a llorar la pérdida de su hija. Mi padre estaba recibiendo apretones de manos solemnes, aceptando condolencias por una tragedia que él mismo inventó. Estaban enterrando una caja vacía, o tal vez solo ropa mía, mientras yo bebía agua del grifo al otro lado del océano. Aquello fue la concreción de mi SM. Había muerto para ellos. No era una metáfora. No era una figura del lenguaje poética. Era un hecho social y jurídico en mi tierra natal. A todos los efectos, para la ley, para el vecindario, para la historia de mi linaje, Sara dejó de existir aquel martes. Miraba aquel aviso de muerte en el móvil y sentía una mezcla vertiginosa de luto profundo y una libertad aterrorizante. Si estaba muerta, entonces nadie más podía controlarme. Si estaba muerta, el miedo a la persecución disminuía, porque nadie persigue a fantasmas. Pero el dolor de ver tu propio nombre en una invitación de funeral, colocado allí por las manos del hombre que te enseñó a andar, es una herida que no existe remedio en mi farmacia capaz de curar. El luto que siguió a aquel anuncio no fue por alguien que perdí, sino por mí misma. Es una experiencia psicológica para la cual no existe manual, terapia o grupo de apoyo. ¿Cómo procesas el hecho de estar muerta para el mundo que te creó, mientras aún tienes que despertarte, lavarte los dientes e ir a trabajar a la farmacia?
Vivía una disociación constante. Atendía a clientes en el mostrador. Explicaba la posología de un antibiótico con una sonrisa profesional en la cara. Pero en mi mente estaba caminando por el cementerio de mi ciudad natal, asistiendo a mi propio entierro. Me sentía una impostora, un alma en pena que se negaba a dejar este plano, atormentando una vida que técnicamente ya había terminado. Mi prima, la única que aún osaba mantener un canal de comunicación secreto conmigo, siguió enviándome actualizaciones fragmentadas. Eran informes de un borrado sistemático. Me contó que al día siguiente del funeral, mi padre ordenó una limpieza completa en la casa. No fue solo una limpieza, fue una erradicación. Todas mis fotos fueron retiradas de las paredes y de los álbumes. Las imágenes donde yo aparecía en grupo, en fiestas de familia o bodas, fueron cortadas con tijeras o tachadas con tinta negra permanente, dejando un agujero donde antes estaba mi cara. Mi habitación, el lugar donde crecí, donde estudié, donde soñé, fue vaciada. Mi ropa, mis libros escolares, mis cuadernos de dibujo, todo fue llevado al patio y quemado. No donaron mis cosas a los pobres. Las destruyeron como si estuvieran contaminadas por una enfermedad contagiosa. El objetivo era claro: eliminar cualquier prueba física de que Sara un día habitó aquella casa. Pero el golpe final, aquel que me hizo caer de rodillas en el suelo del salón y aullar de dolor, vino unos días después. Mi prima me mandó otra foto. Esta vez no era un papel en una farola, era una piedra. Mi padre había comprado una parcela en el cementerio de la familia, al lado de mis abuelos, y mandado instalar una lápida real. En la foto vi el mármol frío, recién cortado, con mi nombre grabado en la piedra dura: Sara, la fecha del nacimiento y la fecha de la muerte. Había una tumba vacía allí, un agujero en la tierra cubierto por una piedra pesada, guardando nada más que el orgullo herido de un hombre y el honor de una familia. Ver tu propio nombre en una lápida es algo que altera la química de tu cerebro. Miraba aquella imagen y pensaba: aquello es todo lo que quedó de mí para ellos. Una mentira esculpida en piedra. Sin embargo, en medio de ese escenario de horror y borrado, hubo un detalle que me rompió de una forma diferente. Mi prima me contó algo que vio por accidente. Me dijo que mi madre, la mujer que siempre obedeció a mi padre sin cuestionar, cometió un acto de rebeldía silenciosa. No entregó todo a la hoguera. Consiguió salvar una única foto mía. Es una foto de carné antigua, de cuando tenía unos 7 años, antes del hijab, antes de todo. Mi prima me dijo que vio a mi madre sentada sola, con el Corán abierto en el regazo. Pero no estaba leyendo. Estaba sosteniendo esa pequeña foto, que mantiene escondida entre las páginas del libro sagrado, y lloraba bajito, besando el papel. Saber eso fue lo más doloroso de todo este proceso. Mi padre me mató por rabia, pero mi madre estaba viviendo un luto real por una hija que aún estaba viva. Estaba sufriendo el dolor de la pérdida, creyendo que yo estaba perdida para siempre, y no podía hacer nada para consolarla. Quería llamar, quería gritar, quería decir: mamá, estoy aquí, estoy bien, soy farmacéutica, soy feliz, tengo amigos. Pero sabía que no podía. Cualquier contacto mío la pondría en peligro. Su sufrimiento era el precio de mi verdad. Tenía que dejarla llorar sobre una foto vieja mientras yo vivía mi nueva vida. Esa imagen de mi madre llorando sobre el Corán con mi foto escondida es la cicatriz que llevo todos los días. La tumba vacía me dio libertad, pero el llanto de mi madre me dio una culpa que todavía estoy aprendiendo a entregar a Dios. Pensé que el luto me tragaría entera. Había días en que el dolor físico del rechazo era tan fuerte que parecía que mis huesos se estaban rompiendo. Pero fue en el fondo de ese pozo oscuro donde descubrí que no estaba sola. La iglesia, aquella comunidad que me acogió cuando era solo una estudiante curiosa y asustada, se cerró a mi alrededor como una barrera de protección. Mis amigos americanos, gente que nunca pisó Oriente Medio y que no entendía nada de nuestra cultura de honor y vergüenza, hicieron lo que pudieron. No intentaron darme consejos vacíos o decir que todo iba a pasar. Simplemente aparecieron. Trajeron comida cuando no tenía fuerzas para cocinar, pagaron facturas que olvidé pagar en mi confusión, y se sentaron conmigo en silencio en mi salón, sosteniendo mi mano mientras lloraba hasta dormirme. Fueron la encarnación del amor práctico de Dios. Pero fue con mi pequeña comunidad de cristianos de Oriente Medio, el grupo secreto donde conocí a Mariam y Reza, con quienes la verdadera curación comenzó a suceder. Ellos entendían la naturaleza específica de mi herida. Cuando les dije: mi padre ha hecho un funeral para mí, nadie se escandalizó. Nadie preguntó: ¿cómo un padre puede hacer eso? Simplemente asintieron con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y comprensión.
En aquella sala, me di cuenta de algo poderoso. Éramos una sociedad de muertos vivientes. Casi todos allí habían sido declarados muertos, expulsados o borrados por sus familias. Eran hombres y mujeres sin pasado, sin herencia, sin nombre en sus tierras natales, pero que estaban vibrando con una vida que yo nunca había visto en ningún otro lugar. En una de nuestras reuniones, en una noche lluviosa en la que me cuestionaba si merecía la pena continuar, uno de los hombres más mayores del grupo pidió leer un fragmento de la Biblia. Abrió en Romanos, capítulo 6. Empezó a leer despacio, en nuestra lengua materna, las palabras de Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquello me golpeó como un rayo. El anciano me miró y dijo, Sara, tu padre cree que te ha matado. Ha hecho un teatro, un ritual vacío, pero ha llegado tarde. Tú ya has muerto. Moriste el día en que entraste en aquella bañera y fuiste bautizada. Moriste al pecado, moriste a la ley, moriste a la obligación de ganar el amor de Dios por el miedo. Sara ya estaba muerta mucho antes de que él pusiera aquella lápida en el cementerio. Esa perspectiva cambió todo dentro de mi cabeza. Fue como si una llave girase en una cerradura oxidada. Dejé de verme como la víctima de un padre cruel y empecé a verme como una participante de la muerte y resurrección de Cristo. Mi padre quería avergonzarme con la muerte, pero Dios transformó la muerte en mi identidad de gloria. Entendí por primera vez la paradoja del Evangelio. Para vivir de verdad, tienes que morir. Mi padre solo oficializó en el mundo físico lo que ya había sucedido en el mundo espiritual. Ya no necesitaba tener miedo a su rechazo, porque un cadáver no siente dolor, no siente frío, no siente falta de aprobación. Si estaba muerta para el mundo antiguo, entonces era libre de él. Escuchar Romanos 6 en aquella sala, rodeada de otros muertos que estaban llenos de alegría, me ayudó a entender que mi sufrimiento no era un accidente o un castigo. Era parte del discipulado. Jesús nunca prometió que sería fácil. Él prometió que valdría la pena. Dijo que quien quisiera seguirlo debería tomar su cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Estaba cargando mi cruz, sintiendo su peso, sus heridas en mis hombros. Pero, al mirar al lado, vi que Jesús estaba cargando la parte más pesada. El rechazo de mi familia dolía, sí, pero me empujó a los brazos de Dios de una manera que la comodidad nunca haría. Perdí un padre terrenal imperfecto y gané un padre eterno perfecto. Aquella noche, dejé de llorar por la muerte de Sara y empecé a agradecer por la vida de Sara. Os estaría mintiendo si dijera que después de aquella noche de revelación sobre Romanos 6, todo se volvió fácil y lineal. La fe no es una línea recta ascendente. Es un gráfico lleno de picos y valles profundos. Y caí en muchos valles. Hubo noches, especialmente aquellas frías y silenciosas en mi apartamento vacío, en las que la teología no era suficiente para calentar mi corazón humano. La nostalgia es una criatura traicionera. No ataca cuando estás ocupada trabajando en la farmacia. Ataca cuando hueles una especia que recuerda a la cocina de tu madre o cuando escuchas una música antigua sonando en un coche que pasa. En esos momentos, el dolor físico de la ausencia de mi familia era tan agudo que llegaba a considerarlo impensable. Volver atrás. La tentación no era abandonar a Jesús porque hubiese dejado de creer. La tentación era negar la fe para parar el dolor. Pensaba, ¿y si llamase a mi padre ahora? ¿Y si dijese que fue un brote, una confusión mental causada por el estrés de los estudios? ¿Y si recitase la Shahada nuevamente y prometiese ser la Zahra obediente para siempre? Sabía que podrían aceptarme de vuelta, tal vez no con el honor de antes, pero con la vida. El diablo susurraba en mi oído que la esclavitud con la familia era mejor que la libertad en la soledad. Me veía con el dedo sobre el botón de llamada del móvil, temblando, desesperada por escuchar la voz de mi madre, aunque fuese para oír gritos. Pero entonces, la realidad de la verdad me empujaba de vuelta. Me daba cuenta de que, aunque consiguiese engañar a mi padre, jamás conseguiría engañarme a mí misma. Una vez que experimentas la gracia, la ley se vuelve irrespirable. Una vez que conoces a un Dios que te llama hija y amiga, es imposible volver a servir a un Dios que exige sumisión por el miedo. No podía desver lo que había visto. No podía desconocer el amor de Cristo. Volver sería cometer suicidio espiritual. Recordaba la libertad, la ligereza de no tener que pesar mis buenas obras en una balanza rota. Y entonces, soltaba el teléfono, lloraba un poco más
y elegía a Jesús nuevamente. Era una elección diaria, a veces hecha con lágrimas en los ojos y los dientes apretados. Mientras esa batalla emocional sucedía dentro de mí, en el mundo exterior, mi proceso de asilo avanzaba de una manera que solo puede ser descrita como una ironía divina. El sistema de inmigración es escéptico, frío y burocrático. Exigen pruebas concretas de que su vida está en peligro. Y fue ahí donde el acto final de odio de mi padre se transformó en el instrumento de mi salvación. Recuerdo sentarme en el despacho de mi abogada para revisar las evidencias. Estaba avergonzada, sintiéndome humillada por tener que mostrar al gobierno americano cómo mi propia familia me despreciaba. Saqué del bolso las fotos que mi prima había mandado, el cartel en la farola anunciando mi óbito y la foto de la lápida de mármol con mi nombre en el cementerio. Puse aquellas imágenes en la mesa de cristal. La abogada, una mujer acostumbrada a escuchar historias terribles, se quedó en silencio durante un largo rato. Cogió la foto de la lápida, se ajustó las gafas y me miró con una mezcla de horror y fascinación profesional. «Sara», dijo, «esto es terrible. Es inhumano. Pero, legalmente hablando, esto es oro». Fue un momento de claridad absurda. El documento que mi padre creó para borrarme de su historia fue exactamente el documento que garantizó mi permanencia en mi nueva vida. Él quería declarar mi fin. Quería asegurarse de que no tuviese lugar en su tierra. Pero, al hacer eso, proporcionó la prueba irrefutable que el gobierno americano necesitaba para darme protección permanente. El aviso de muerte se convirtió en mi pasaporte para la vida. La lápida que debería sellar mi destino de vergüenza se convirtió en los cimientos de mi ciudadanía en un país libre. Salí de aquel despacho sintiendo unas ganas incontrolables de reír y llorar al mismo tiempo. Dios había usado la ira del hombre para cumplir sus propósitos. Mi padre intentó cerrar todas las puertas para mí, pero él, sin saberlo, abrió de par en par la puerta que me mantendría segura y libre para adorar a Jesús. Mi proceso, que podría llevar años arrastrado en dudas y entrevistas, fue acelerado. La evidencia era clara. No podía volver, porque para mi país, yo ya no existía. Aquella lápida vacía en Oriente Medio estaba, irónicamente, sosteniendo mi casa aquí en Occidente. Fue la confirmación final de que, incluso a través del dolor más profundo, Dios estaba orquestando cada detalle de mi supervivencia. Exactamente un año después de la fecha grabada en aquella lápida al otro lado del mundo, en el aniversario oficial de mi muerte, me desperté decidida a no pasar el día llorando en la cama. Decidí que, si mi familia había hecho un funeral para mí, yo haría lo contrario. Llamé a mis amigos más cercanos, aquellos que habían sostenido mi mano en los momentos de colapso, a la abogada que cuidó de mi asilo, a Mariam y a Reza, y fuimos juntos a un cementerio aquí en la ciudad. Puede parecer extraño o mórbido ir a un cementerio para celebrar, pero era el único lugar que tenía sentido. Encontramos un rincón tranquilo, bajo un árbol grande, e hicimos lo que llamamos celebración de resurrección. No vestimos de negro. Yo llevaba un vestido claro, colorido, algo que Sara jamás tendría permiso para usar en público. Llevamos flores, pero no para ponerlas en una tumba. Las sujetamos nosotros. Leímos pasajes de la Biblia en voz alta, gritando al viento, pasajes sobre Lázaro saliendo de la tumba, sobre huesos secos cobrando vida. Allí, ante aquellas personas que se convirtieron en mi familia por elección y no por sangre, hice una declaración verbal. Dije, hace un año intentaron enterrarme. Cavaron un agujero, pusieron una piedra y dijeron que yo había acabado, pero se equivocaron. La niña miedosa murió, sí. La esclava de las reglas murió, pero la mujer libre está aquí, de pie, respirando y cantando. Reímos, lloramos y comimos tarta allí mismo, en el césped. Fue el punto de inflexión. Dejé de ser la víctima de mi pasado y asumí el control de mi futuro. Poco tiempo después de esa celebración, di el paso final para consolidar esa realidad, el cambio legal de mi nombre. Entrar en el juzgado americano no fue solo un trámite burocrático, fue un ritual sagrado para mí. Cuando el juez golpeó el mazo y declaró que, a partir de aquel momento, Sara no existía más en los registros y que yo era legalmente Sara, sentí un peso físico salir de mi espalda. Sara era el nombre que mi padre eligió, el nombre atado a sus expectativas, a su honor, a su religión. Sara fue el nombre que yo elegí, el nombre de mi libertad en Cristo. Sostener mi nuevo carné de conducir, ver mi nuevo nombre en la placa de la farmacia, firmar documentos como Sara. Cada una de esas pequeñas cosas era una victoria. Estaba construyendo una identidad que nadie, ni siquiera un imán poderoso, podría quitarme. Con la nueva identidad,
vino una nueva construcción de comunidad. Dejé de intentar sustituir a mi familia biológica y empecé a valorar la familia espiritual que Dios me había dado. Me di cuenta de que los lazos del espíritu son más fuertes que los lazos de sangre. Mis amigos de la iglesia, la pareja americana que me adoptó como hija, la comunidad de exmusulmanes, no estaban conmigo por obligación u honor. Estaban conmigo porque me querían. Era un amor voluntario, no obligatorio. Pasé la Navidad con ellos, festivos, cumpleaños. Descubrí que hogar no es una dirección geográfica o una casa anexa a una mezquita. Hogar es donde eres conocido profundamente y amado incondicionalmente. Y de ese suelo firme de amor y seguridad nació mi ministerio. No podía guardar todo lo que viví solo para mí. Empecé a trabajar con otros refugiados, especialmente mujeres que venían de contextos islámicos estrictos. Veía en sus ojos el mismo miedo que yo tenía, la misma confusión, la misma culpa paralizante. Empecé a usar mi historia no para ganar pena, sino para dar esperanza. Cuando les contaba que mi padre me declaró muerta, que tenía una tumba con mi nombre, pero que yo estaba allí, feliz y entera, veía una luz encenderse en sus ojos. Empecé a ayudar con traducciones, con procesos de adaptación, pero principalmente con el discipulado. Me convertí para otras chicas en lo que Mariam fue para mí. Hoy, mi vida tiene un propósito que va mucho más allá de manipular medicamentos en la farmacia. Soy farmacéutica durante el día, cuidando la salud física de las personas, pero en mi tiempo libre ayudo a curar almas que fueron rotas por la religión y por el rechazo familiar. Cada vez que abrazo a una nueva convertida que acaba de ser expulsada de casa, siento que le estoy dando un puñetazo en la cara a aquel sistema que intentó destruirme. Creyeron que me enterraban, pero no sabían que yo era semilla. Y ahora, esa semilla se convirtió en un árbol que está dando frutos y sombra para otros. Sara se fue, pero Sara está apenas empezando a vivir. Ya han pasado 3 años desde aquel día surrealista en que mi familia celebró mi funeral y borró mi existencia. 3 años viviendo como una mujer que, técnicamente, no debería existir. Hoy, cuando entro en la farmacia para empezar mi turno, ya no soy aquella estudiante asustada que contaba los días para que el visado expirara. Mi solicitud de asilo fue finalmente y totalmente aprobada. Tengo en mis manos el documento oficial que dice que este país es mi hogar, que estoy protegida por la ley y que nadie, ni mi padre ni el gobierno de mi país de origen, puede tocarme o forzarme a volver. Esa seguridad jurídica me dio el suelo firme que necesitaba para dejar de sobrevivir y empezar, de hecho, a vivir. Mi carrera como farmacéutica despegó. Soy respetada por mis compañeros, conquisté mi independencia financiera y compré mi propio apartamento. No es una mansión, pero es mío. Es un santuario donde puedo orar en voz alta, donde puedo dejar mi Biblia abierta en la mesa de centro, sin miedo a una redada policial, donde puedo recibir a mis amigos cristianos para cenas ruidosas y llenas de risas. Pero curiosamente, no es en el mostrador de la farmacia donde encuentro mi mayor propósito. La mayor ironía de mi historia es que la hija del imán, criada para ser silenciosa e invisible, ahora usa su voz para multitudes. Me he convertido en conferenciante y defensora de cristianos perseguidos. Viajo a iglesias y conferencias para contar mi historia. La historia de Sara que murió y de Sara que nació. Hablo para ayudar a Occidente a entender el coste real que un musulmán paga al seguir a Cristo. Hablo para animar a otros exmusulmanes que viven en las sombras, con miedo a perder a sus familias. Siempre que subo a un escenario, pienso en mi padre. Él quería que yo fuera un ejemplo, un orgullo para la comunidad. De una forma distorsionada, me convertí en una líder, pero no para la causa que él defendía. Él me enseñó a tener disciplina, a tener reverencia, a tomarme la verdad en serio. Cogí todas esas herramientas que él me dio y ahora las uso para glorificar el nombre de Jesús. Pero no quiero terminar esta historia con una imagen falsa de final feliz de película. La vida real es más compleja. El dolor de la pérdida aún camina conmigo. Hay días, especialmente en las fiestas, o cuando recibo noticias vagas sobre la salud de mi madre a través de mi prima, en que el agujero en el pecho se abre de nuevo. La nostalgia es un dolor crónico. Aprendes a administrarlo, pero nunca desaparece totalmente. Todavía lloro por mi madre. Todavía oro todos los días, con lágrimas, para que un día, de alguna forma milagrosa, ellos puedan conocer a ese Jesús que me costó tanto, pero que me dio tanto. Mi libertad tiene un sabor agridulce, porque sé que mi madre está pagando el precio de mi ausencia con su sufrimiento. Esa es mi cruz diaria. Sin embargo, si alguien me preguntase hoy, sabiendo todo lo que sé, sintiendo todo el dolor que sentí, Sara, ¿valió la pena? ¿Harías todo de nuevo?
¿Cambiarías a tu familia, tu herencia y tu pasado por Jesús? Mi respuesta, sin un segundo de duda, es sí. 1000 veces sí. Porque lo que encontré no fue solo una religión diferente. Encontré vida. Encontré un Dios que no exige que yo muera por Él, sino que murió por mí. Encontré una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que permaneció firme incluso cuando estaba viendo la foto de mi propia tumba. Perdí el amor condicional de mi familia terrenal, pero gané el amor incondicional y eterno del Padre Celestial. Perdí mi identidad temporal, pero gané una identidad eterna que la muerte física no puede borrar. Sara está enterrada en un cementerio en Oriente Medio, bajo una piedra fría. Que descanse en paz. Pero Sara está viva. Soy una prueba viva de que la muerte no es el fin, sino que puede ser el comienzo. Mi familia intentó enterrarme para avergonzarme, pero no sabían que yo era una semilla. Y aquí estoy yo, floreciendo. Para cualquiera que esté escuchando y enfrentando este mismo valle de decisión, sepa esto. El coste es altísimo. Es verdad. Vas a perder mucho. Pero lo que vas a ganar en Cristo es infinitamente mayor. No tengas miedo de la muerte social. No tengas miedo de ser borrado. Porque ser olvidado por el mundo y conocido por Dios es la mayor victoria que un ser humano puede tener. Estoy viva. Y soy libre. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.